¿Hay alguna pregunta respecto a lo que hablamos ayer que quieran hacer? A la historia, al lugar, lo que se está gestando. Ahí llega Marión. Así, bueno, va a ir por allá por la ventana. Se entra por la ventana, se entra y se sale. Son las ventanas de oportunidad que las estamos aprovechando. Siempre que se cierra una puerta, hay una ventana abierta. Eso aplica para las que tienen piernas largas. Yo quedo con Queda con las dos piernitas colgadas. Bueno. Ya las esperamos a los chicos. Bueno, sí les quería compartir que en este retiro todos colaboramos. En realidad todos los retiros que planteo son en donde todos colaboramos, no tenemos sirvientes, sí tenemos gente que nos ayuda, colabora con la cocina, en este caso con la limpieza, la persona que iba a estar encargada de la limpieza nos falló, o sea que ella no por ella, sino por una situación que se dio y bueno, dijimos ya está, entonces entre todos vamos a colaborar un poco para la limpieza, ¿sí? Barrer la habitación, bueno, tender la cama, lo típico, ¿verdad? Y ayudar en levantar las cosas después de comer, ¿sí? Y nos vamos a ir turnando en los lavados, ¿sí? Lavamos un poco uno, un poco otro, nos vamos como turnando. No es muy pesada la tarea si lo hacemos entre todos. Yo creo que también forma parte de un aprendizaje, ¿verdad? Para darnos cuenta de que si cargamos a una persona con todas las tareas y responsabilidades, justamente esa persona se sobrecarga. En cambio, si hacemos un poquito cada uno, que es algo que nos corresponde hacer como red dentro de lo que es nuestra misión, que esto sería como un fractal de eso, ¿sí? Aportamos a que todo esté completo, íntegro, organizado y cómodo para todos. Es un poco el ejemplo de la red. Así funciona la red, así funciona el tejido. De hecho, así funcionó el tejido y la hermandad de Lemuria y de la Atlántida hace ya cientos de años, ¿sí? En donde todos sabían qué es lo que tenían que hacer. Y como sabía cada uno cuál era su lugar en la hermandad, no había fracturas. Porque cuando el tejido que compone una hermandad, ¿sí?, está unido, está consciente de sí, está limpio y puro, permanece precisamente así, unido, completo. Pero cuando dentro de ese tejido, imagínense, hay células que son los que componen el tejido, que están perdidas y que no saben qué lugar ocupar y dicen, ¿qué hago? ¿Dónde estoy? ¿Qué me toca? No encuentra su propio lugar, entonces el tejido está desunido. Por eso es súper importante en este tiempo recuperar nuestra voz interna. Nuestra voz interna tiene que ver con qué me toca dar y ser dentro de este tejido que se está justamente esbozando en este tiempo, en la era de Acuario. Acuario es un signo dentro del zodíaco, o un momento, a mí me gusta decirle un momento, porque son momentos de la energía los signos. Acuario es el momento 11, el momento en donde la energía comienza a circular y en donde todos somos canales y vehículos por donde circula la energía sutil. Todos somos ese símbolo que tiene Acuario, que es el aguador. ¿Vieron el aguador que tiene una vasija y que está en una posición de volcar el conocimiento? Eso es lo que es Acuario. Acuario es sentirse vehículo a través de su vasija. Su vasija, ¿quién es? Bueno, lo podemos interpretar de muchas formas. Es todo su linaje cósmico, es toda su sabiduría galáctica y universal. Entonces, ese ser, que es ese aguador, está volcando el conocimiento registrado ¿en dónde? En el agua. Porque por algo hay agua ahí. ¿Por qué es el aguador? Porque es la memoria de toda el agua que corrió, ¿sí?, por todo el zodíaco y por cada uno de los momentos. El famoso, el agua que corrió, ¿cómo es ese dicho que dice? Corrió agua debajo del puente, ¿sí?
Entonces toda esa agua que corrió por el puente, ¿sí? En Acuario lo que hace es decir, bueno, ahora a mí me toca esta porción y voy a volcar el conocimiento, voy a hacerlo circular. Y el agua va a circular. Y entonces el agua, que es en la Tierra un elemento que registra la memoria, sabemos que es como una fotocopiadora, que uno puede imprimir en el agua una información y el agua la toma, el alma del agua, que es el legado que dejó Masaru Emoto en la Tierra, el alma del agua va a tomar la esencia, la va a plasmar y va a quedar ahí registrada. Bueno, esa agua está en todos nosotros, por eso es que somos el aguador. Esa agua está en cada uno y cada uno tiene una porción de ese gran registro. Y entonces ahora tenemos que descubrirlo y hacernos cargo y decir, bueno, esto me toca hacer. Y cuando sentimos cuál es la tarea que nos toca hacer, entonces ya no estamos mirando la tarea del otro. Porque entonces decimos, bueno, yo que quería irme a la tarea del otro y tener la tarea del otro, ahora ya no tengo la tarea del otro porque eso le toca al otro. ¿Verdad? Esto me toca a mí. Y eso es lo que ha desatado en las hermandades siempre distorsión, envidia, celos, porque siempre ha querido, y en los hermanos, en la historia, ha querido un hermano ser el otro. Sí. Y esto ha pasado en la historia, ha pasado en muchos. Bueno, había dado ayer el ejemplo de Caín y Abel, hablamos de Enki y Enlil, que eran dos hermanos también. Qué curioso, ¿verdad?, que hayan repetido una historia, hermanos masculinos, que vamos a hablar de eso más mañana en profundidad, hermanos masculinos que se hayan replicado en la historia, Rómulo y Remo, Caín y Abel, Set y Osiris, bueno, Enki y Enlil. Hay unos en la India que no me acuerdo nunca el nombre, que también es una historia parecida, en donde uno era luminoso y el otro era la otra parte, y es como que se repite y se repite. Y hay un mensaje ahí, hay un mensaje importante. Bueno, las mellizas que dicen que Xavier Pedro, que tuvo Jesús y María Magdalena, porque él habla de que fueron mujeres, y dos mujeres. Bueno, ahí hay un cambio en la historia también que no me voy ahora a ir por las ramas, pero vale la pena hablar de la hermandad y vale la pena tomarnos este momento para decir, bueno, qué bueno, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué me toca? ¿Qué me toca como servicio? Y entonces, si yo no estoy aportando lo que me toca, entonces el otro hermano está incompleto. Totalmente incompleto. Por eso les daba el ejemplo de si no ayudamos entre todos en lo que cada uno puede hacer y sabe hacer y le gusta hacer y nace de corazón hacerlo, cargamos a uno siempre en las espaldas, ¿sí? Y ese uno también se pone en un lugar de salvador y no está bueno tampoco. Y entonces ahí viene el trabajo del que se cargó con todo, de decir, bueno, no, esperen, no voy a hacer nada, que lo haga otro. ¿Sí? Bueno, esto es un tema, y esto pasó en Lemuria, pasó en Atlántida, pasó siempre en las hermandades, siempre. Y se va a volver a repetir si no somos conscientes. Por eso es que dicen la voz de la hermandad lemuriana, a la cual canalizo, y está plasmada en el libro Códices Lemurianos. Ahí dicen ellos, hablan mucho del tejido y cómo se va, dicen ellos, se va tejiendo punto por punto. Punto por punto. Es maravilloso lo que dice ahí, porque ¿qué quiere decir que el tejido de la hermandad, que es la flor de la vida, se vaya tejiendo punto por punto? Que se va tejiendo así, en mí como una unión, así y así, así y así. Así, así, así. O sea, es esto, es este contacto personal, directo. Eso es que se teje punto por punto. Es reconocernos en la intimidad. Eso es que se teje punto por punto. Porque justamente en el reconocimiento de la intimidad es donde surgen las sombras, surge el espejo, ¿sí? Y surge algo maravilloso, que es hacia donde llegamos y después hacia donde vamos a donde vamos a habitar, que es el amor. ¿Sí?
es el amor. Ayer en un momento me mostraban y me explicaban todos los pasajes que tenemos que hacer como humanos. Agotamos la realidad de la carencia, la vivimos y la vivimos capaz que años y años y años, hasta que me dicen, agotás la experiencia de esa realidad, ya no hay nada nuevo por aprender ahí. Agotás la realidad de la baja autoestima, la agotás, la requete agotás, la conocés de todas las dimensiones, no hay nada nuevo por aprender ahí. Agotás la realidad de los miedos, la agotás, no hay nada nuevo por conocer ahí. Me he agotado y he agotado la experiencia de vivir esa realidad. Y todo eso me explicaban ayer, ¿para llegar a dónde? A una frecuencia que es inagotable, que no se va a agotar nunca y que va a ser siempre en diferentes escalas, octavas y dimensiones, y es el amor. ¿Sí? Entonces toda la historia del agotamiento en las dimensiones de la Tierra, de las esferas de la Tierra, para acceder a una nueva dimensión, que también habitamos, pero donde justamente se habita por momentos, porque después viene la otra, ¿no? Invade, está un tiempo, pum, se va, hasta que desaparece completamente. Y entonces va yendo y viniendo, ¿sí? Va y viene, hasta que después eso se va a ir haciendo permanente. Y en esa permanencia, ¿sí?, se va a dar el sostén, se va a dar la constancia de vivir en un estado que implica la acción, pero no la acción de hay que hacer, no, es la acción de la luz de la conciencia, que es otra cosa, porque la luz es activa y la oscuridad es pasiva, y esto lo explica Crayon. Para hacer oscuridad, dice Crayon, no hay que hacer nada. Entonces soy oscuridad y estoy acá panza para arriba comiendo pochoclos viendo Netflix, y soy oscuridad. Y tengo miedos y todo, y acá voy con tapo todas mis oscuridades. ¿Sí? Puse un ejemplo nada más, pero soy, no hago nada, no me muevo, no me movilizo, pero tengo miedos, me siento un inservible, inferior a todo el mundo, que no sirvo para nada. Y bueno, ¿quién no se ha sentido así? Yo me he sentido así por un montón de tiempo, muchos años, y ha sido todo un trabajito, y bueno, sí, y sigue siéndolo. En varias aristas de mi ser sigue siéndolo, como el de ustedes, el de todos. El otro día yo me recontra enojé con el tema de la baja autoestima. Tenía una calentura que les dije, explíquenme, ¿por qué la baja autoestima en la humanidad? ¿Por qué? Explíquenmelo ya con otras palabras que pueda yo discernir desde otro lugar. Y ahí enviaron un mensaje re lindo explicando y diciendo que en este proyecto habían venido todas las razas y que para que todas las razas se pudieran reconocer entre sí, unas a otras, tenían que estar vacías de conciencia, todas, en nosotras, para que en esa búsqueda de unificación de nuestras razas internas y externas, justamente se pudiera dar este reconocimiento, ¿me entienden? O sea, tenía que ser vacío de conciencia, vacío de reconocimiento, porque venimos a reconocernos, o sea, a reconocer nuestras propias razas. ¿Y papá, hija? No, ese no. Chicas, ¿alguien me hace un favor de pedirle a Leo que la lleven? Porque van a dar un mensaje en un rato y ya no podemos estar. Sí, decirle que la lleve a otro lugar. Ay, sí, toma. ¿Querés llevarlo? ¿Querés llevarlo?
Ya no queda nada. Bueno, ya que... Ya está, mi amor. Mi amor. Bueno. Es decir que como tenemos que volver a estimar dentro de nosotros, hizo calor, a cada una de las razas, el plan de la baja autoestima era el perfecto, porque tenemos que estimarnos, y para estimarnos teníamos que estar en el punto de nada, de no estimarnos, para que poco a poco pudiéramos ir estimando todos esos fractales que tenemos dentro. Yo siempre explico algo que a mí también me sirvió mucho para comprender muchas cosas, que tiene que ver con las razas internas. Como vieron razas en nosotros, que somos un crisol de razas, me explicaron que en realidad muchos conflictos que creíamos que estábamos viviendo y que eran de la Tierra, en realidad son de nuestras propias razas. Y entonces cuando hay resistencia entre una parte y otra, y hay ciertas luchas entre partes nuestras, etc., en realidad son las razas peleando en nosotros, ¿sí? Generando fricción. Y que en esa fricción, y como dos piedras que se friccionan, se liman, después quedan lisitas, digamos, quedan bien, ya limadas. Y hacia eso vamos. Esta era la imagen que les dije ayer. No pude encontrar el video, porque cuando lo vi en mi celular, ese día que vi del video que les conté del agujero negro, me envié a mi mail el link para que no me olvidara dónde estaba y después lo pudiera reproducir, pero muy pícara me envié el mail, pero no copié el link dentro del mail, entonces perdí el link del video y lo estuve buscando esta mañana y no lo encontré. Pero es esta imagen que está acá. Esa imagen la saqué yo mientras veía el video como foto, que es este símbolo 43, que también se los voy a poner en la imagen para que lo puedan ver. Es este símbolo. El 43 en símbolos cuánticos de Crayon es el símbolo que explicó Crayon, que refleja el momento del parto universal. Es este símbolo. Y la reproducción de los científicos del movimiento del agujero negro es esta, el movimiento. Es esto en movimiento, es el símbolo en movimiento. Y está muy bueno porque en un momento se ve claramente el símbolo. Ya lo voy a encontrar al video, después lo voy a seguir buscando. Lo bueno es que buscando encontré que ya se habló del tema del la posibilidad de estar dentro de un agujero negro, que el universo sea un gran agujero negro, que les comenté ayer. Eso ya lo corroboró Crayon. Él ya dijo que estamos dentro de un agujero negro. Y está ya la hipótesis, y manifestada en 2014. Buscando el video encontré esta noticia. Es posible que vivamos dentro de un agujero negro. Así que bueno, ahí estamos. Bien. Bueno, vamos a hacer todo el retiro, va a consistir en un viaje por las dimensiones, ¿sí? Y entonces vamos a ir desde el origen hasta acá, o sea, el viaje va a ser desde allá, desde lo alto, sería metafóricamente, hacia lo bajo, digamos, sería una metáfora, porque en realidad es todo, no es que hay un alto y un bajo, es siempre todo. Y el viaje va a consistir justamente en ir reconociendo todos los desdoblamientos que sucedieron desde el origen hasta acá. Porque nosotros somos partes de ese desdoblamiento. Y entender por qué la Universus, que hablamos ayer, eligió desdoblarse. Porque, a ver, hay una experiencia en el desdoblamiento. Experiencia que, por ejemplo, en el retiro de Santas Creus hablamos mucho, que supo muy bien y que
entendió muy bien María Magdalena. María Magdalena fue la reina del desdoblamiento. Y esos registros en realidad quedaron en escritos que ella dejó, pero que se perdieron por toda la historia. Y ya no están más. Esos escritos estuvieron en muchos lugares en el planeta. Pero justamente por la persecución que tuvieron los templarios, custodiando los registros de ella, y un montón de otros seres que protegieron la información, ¿sí? Terminaron obviamente perdiéndose y quemándose y etcétera, etcétera. Pero es un registro que ha quedado ¿en dónde? En la rejilla de la tierra y que ha sido pasado oralmente, es decir, que hay muchos de esos registros que hoy se conocen por la oralidad, ¿sí? Ella fue la reina del desdoblamiento, porque ella entendió que para poder hacer una tarea en la tierra post Jesús, ¿sí? Acompañada igual de él siempre, de su llama, desde la otra dimensión, ella tenía que explicarle a las personas acerca del desdoblamiento. ¿Por qué? Porque Jesús fue una energía masculina, fue la energía masculina de la llama. Y el masculino abre el camino, pero el masculino, en todas las dimensiones, acá y allá, es lineal. ¿Qué quiere decir? Que es muy lineal y concreto. Entonces, ¿Jesús qué hacía? ¿Él qué decía? Sed el amor. Punto final. Su mensaje, obviamente también las parábolas y todo, ¿verdad? Pero su mensaje siempre fue muy simple. Mirarte a los ojos y decirte, sed el amor. Sed el amor que eres. Y uno dice, wow, qué hermoso, sí. Pero imagínense que nosotros ahora quizás podemos tener vestigios de entender qué es eso. Pero nos situemos en la época de ellos, en donde el planeta estaba lleno de situaciones tremendas como la lepra, situaciones en el cuerpo que se manifestaban que no eran otra cosa más que las dimensiones que estaban cerca. O sea, eran todas las oscuridades que estaban en los campos de esas personas, los demonios, como había tantas entidades bajísimas del bajo astral que hoy las sigue habiendo, pero hay mucho menos de lo que había en esa época. O sea, imagínense. Entonces Jesús miraba a una persona totalmente endemoniada y le decía, sed del amor. Y sí. Y en el día a día después, ¿cómo sé qué es eso? Entonces María Magdalena quedó en la tierra explicando cómo ser el amor. Entonces, cómo ser el amor, ella entendió que para explicar todo eso tenía que jugar el juego del desdoblamiento, ¿sí? Y a su tejido la llamaron, porque ella fue una conciencia femenina planetaria, ¿sí? Y el femenino, ¿qué es lo que hace? Teje. El femenino teje la realidad, ¿sí? Y el femenino es parte del detalle de la realidad. ¿Por qué? Porque el femenino en la Tierra es quien pare y es quien gesta y es quien tiene la misma matriz que tiene la Universus, ¿sí? Entonces, este femenino que quedó en el planeta quedó tejiendo la realidad y jugando el juego del desdoblamiento y diciendo, bueno, perfecto, mira, para hacer el amor, entonces ahora vamos a entender de dónde venimos. Bueno, venimos de esta matriz cósmica, venimos de esta situación galáctica, vos sos un espíritu, sos un alma, ¿sí? Que habita este cuerpo, y dimensiones y desdoblamientos y geometría, porque ella canalizó geometría, ¿sí? Canalizó lenguajes, canalizó matemática, numerología, canalizó astrología, canalizó un sinfín de cosas, ¿sí? Que, como vuelvo a repetir, quedaron en la humanidad. Hoy muchos de esos conocimientos se encuentran plasmados en muchas tecnologías, ¿sí? Ella desdobló y desdobló.
Los pétalos de la flor de lis, que es la escuela que Xavier menciona, que es parte del conocimiento de ese tiempo, son los desdoblamientos. Esos pétalos son los desdoblamientos. Es parte de encontrar la información en esta arista, en esta arista, en esta, en esta, en esta, y juguemos el juego del desdoblamiento. Y entonces ella desdobló, y entonces ¿quién fue su gran maestro? Que esto yo lo supe por Nati Petian. ¿Quién era el gran maestro de María Magdalena? Hermes. Sí, bueno, obvio su llama, pero además de su llama lo fue Hermes Trismegisto. Hermes. Porque ella trabajó con el mercurio, que es parte de la alquimia, esto me lo enseñó Marión. Es parte de la alquimia. ¿Y el mercurio qué hace? El mercurio es un metal líquido, ¿vieron? Es un metal líquido que se separa. ¿Qué hace el mercurio? Se separa, se separa, se separa, se separa, se separa, se separa. Pero en un ratito se vuelve a unir. ¿Vieron? Así trabaja el mercurio. Entonces, esa mujer mercuriana, con numerología 5, porque el 5 en la numerología, y esto también es algo que después lo vamos a ver más en profundidad, es un número que está regido por el mercurio, ¿sí? Y el 5 es el intermediario de las dimensiones, porque si vos lo ves al 5, y lo van a poder ver más claro acá, está el 1, 2, 3, 4, hasta el 9, el 5 es el central, entonces el 5 es como el pegamento espiritual del 4, 3, 2, 1 y el 6, 7, 8 y 9. De estos 4 y de estos 4. ¿Sí? Es como el pasaje de una realidad a la otra. Entonces, por eso es que vamos a hacer el juego del desdoblamiento ahora. Vamos a desdoblar todo, ¿sí? Desde el origen hasta acá, y vamos a experimentar ese desdoblamiento en el retiro. ¿Para qué? Para después volvernos a unificar, para tomar conciencia entonces de dónde estamos hoy. Yo les vuelvo a repetir, porque esta tarea que ella hizo fue tan maravillosa, pero que muy pocos recuerdan. Imagínense que todo lo que se plasmaba en ese momento también, muy pocos lo entendían. Esto que hoy les estoy diciendo, muy pocos lo entienden. O sea, en esa época, peor. ¿Sí? Peor. Y entonces es súper importante entender eso y jugar el juego, porque uno dice, no, ¿para qué me voy a desdoblar más si ya mirá toda la multidimensionalidad que soy, que tengo? ¿Para qué voy a desdoblar más? Si ya estoy todo desdoblado, ¿para qué más desdoblamiento? Claro, y es que este desdoblamiento tiene que ver con un reconocimiento de las dimensiones, de las múltiples dimensiones que en este minuto habitamos y desconocemos que habitamos. Porque desconocemos que habitamos esas dimensiones por los velos creados por nosotros mismos en la materia a lo largo de nuestras encarnaciones que nos separan de esa verdad. Claro, y es que, ¿cómo yo te voy a decir ahora que vos en una dimensión espiritual sos un súper archimaestro que quizás fuiste parte del proyecto de la humanidad? Ah, bueno, pero eso está en tus múltiples dimensiones. ¿Me entienden? Y entonces todos esos velos que hay que ir quitando y hay que ir como liberando, que fueron parte de la ilusión, que fueron parte de un proyecto, de un propósito, etcétera, etcétera, es lo que precisamente necesitamos ahora, ir liberando para reconocernos en las múltiples dimensiones y reconocer que en esas dimensiones que habitamos todos somos dioses, todos. No hay quien no lo sea. Y que en esas dimensiones todos estamos sirviendo al plan maestro de la galaxia y de la universus. Y que no hay jerarquía, gente. No hay jerarquías ahí. No es el maestro Sanat Kumara más importante que el maestro Jesús. O el arcángel Miguel se está debatiendo el puesto con Rafael.
no es así. Ahí no funciona de esa manera. ¿Sí? Todos hacen lo que tienen que hacer. Y entonces, si a mí me toca esta porción de la torta, me voy a hacer cargo de esa porción y lo hago. Y sé que si no lo hago, entonces alguien más lo tiene que hacer y entonces estoy cargando al otro de algo que yo no estoy haciendo. ¿Sí? Y esa es la hermosa responsabilidad que hoy tenemos que ir descubriendo y reconociendo. Bueno, bienvenido al viaje, entonces. Para empezar el viajecito, vamos a hablar un poquito de algo que ya muchos saben porque ya lo escucharon, no importa, porque hay gente que no lo sabe, lo voy a volver a repetir y además siempre lo vamos viendo desde diferentes lugares. Vamos a hablar del principio de las polaridades, que es el que rige todo el universo. Todo el universo está compuesta de dos polaridades que actúan al unísono. Son la polaridad femenina y la polaridad masculina. La polaridad femenina es la magnética, la que tiene la capacidad de atraer o recibir. Y dentro de lo que es la estructura de la universus, la polaridad magnética en la universus es esta, es horizontal. Es todo el tejido que ella plasmó, esbozó y estiró en su matriz. Estamos en un útero, gente. Nadie escapa del útero, porque todos vivimos en un útero. Estamos en un agujero negro, en una matriz. Y esa matriz se está gestando, somos parte de la gestación de la universus. Por eso es que hablan de la eternidad, porque eternamente nos vamos a gestar. ¿Sabían eso? Nos vamos a gestar eternamente, siempre. Y entonces vos decís, uy, pero quiero el principio y el fin, Porque, claro, para nuestra mente es mucho más cómodo decir, acá empieza, acá termina. Ahí lo controlo, hasta acá tengo el control. Y es lo que estamos aprendiendo a vivir, esa eterna gestación. Estamos aprendiendo a vivir esa eterna gestación. Es la materia, encima con un por ahora, ¿sí? Discernimiento dual, por ahora. O sea que es todo un tema. Claro que en otra dimensión esto es súper sabido y es maravilloso. Es la eternidad de la constante gestación y expansión de algo que es la universus, es la experimentación constante, es ser la experiencia de esa gran matriz. ¿Sí? Bien, entonces eso es lo femenino, es la matriz, es la conciencia horizontal, la que expande, la que crea la malla, ¿sí? Todo eso es lo femenino. ¿Y qué es lo masculino? Lo masculino es la parte eléctrica, que es la que acciona, ¿sí? Y es vertical. Porque nosotros estamos experimentando, ¿sí? Esto que estamos viviendo, la experiencia en densidades, que son en dimensiones, es una experiencia masculina de la universus. ¿Por qué? Porque es la parte que accionó para vivir en múltiples dimensiones. Ahí está la horizontalidad y la verticalidad unidas. Y una sin la otra no pueden vivir y ser. Porque entonces la matriz femenina va a encargarse de extender el tejido, pero entonces la matriz masculina va a encargarse de desdoblarse en múltiples dimensiones para hacer en todos los movimientos posibles dentro de la existencia. Y esa es la experiencia de que haya una matriz que se esté gestando a sí misma en todas las dimensiones, si no, ¿cuál sería el sentido de que la matriz femenina se extendiera y se ampliara? Porque hay una matriz masculina que se está desdoblando. ¿Bien?
No importa que quede y que no quede de todo lo que estoy diciendo. Lo importante es que está quedando grabado, que ustedes están recibiendo una energía en este conocimiento y que por sobre todas las cosas lo vamos a experimentar. ¿Sí? Ahora es información que en un ratito va a empezar a ser experiencia en carne. ¿Sí? Y entonces uno tiene que preguntarse ahora y decir, ¿qué onda con esto, con la cruz? Las dimensiones magnéticas son 9. Ahora vamos a ir a ese punto. Las magnéticas son 9. Y las dimensiones masculinas o eléctricas son 11. Que las vamos a ver también. 9 y 11 es 20. 20 para los mayas y para Argüelles, que es quien codificó todo el conocimiento maya, era el número de la totalidad. Y él decía que el 21 era el número de la unidad de la totalidad. Y entonces el año que viene después de 2019, que es el 2020, que les hablé ayer, va a ser un año portal súper importante para el planeta. Tan importante que la vida y la Universus reunió a este grupo en este retiro para comenzar a sentar las bases de lo que va a ser el 2020. Se van a acordar el 2020 de esto. Porque nosotros ahora vamos a trabajar para el 2020, ya van a saber por qué. O sea que estamos en el futuro, en el potencial futuro. Tenemos que pensar entonces que el punto donde se une acá la cruz, entre las dimensiones, 9 son las dimensiones magnéticas femeninas y 11 las eléctricas. O sea, la realidad se va manifestando en esa porción, 9-11, 9-11. La realidad se va manifestando en esa proporción, magnética y eléctrica. Ya lo vamos a ver más en detalle. Y en el punto medio, ahí voy María, acá, en este punto medio donde se unen las dos dimensiones, ¿sí? Es donde está justamente el corazón, la matriz, el regreso a casa, que es lo que Mariana ayer decía, el corazón, el agujero negro, que es el corazón, ¿sí? Que ahora también vamos a hablar más de eso. ¿Sí, María? No, vos dijiste el 21 que era el número de la unidad de la totalidad. O sea que es donde se unen ya todas esas 20. Hay una dimensión más que es el 21, digamos, que es la totalidad ya. Tenemos que pensar que el mensaje que dio Jesús, por ejemplo, al trascender en una cruz, nos decía algo. ¿Qué les parece? El mensaje del amor y el mensaje de qué. De que Él seguramente habrá reconocido en sí estas dimensiones magnéticas y eléctricas. Y que al trascender en la cruz, ¿sí? Que fue en sus propias dimensiones y haber atravesado sus propias dimensiones, de arriba a abajo y de un costado al otro, hizo que Él pudiera evolucionar. ¿Me entienden? Para mí, esta es una sensación personal. Él supo de todas sus dimensiones y las trabajó durante su vida, para que llegado el momento de su trascendencia, Él, al dejar un mensaje en una cruz, dejaba parte de un conocimiento que íbamos a comprender más adelante, las dimensiones eléctricas y magnéticas, y que Él fue un masculino trabajado en equilibrio y en total unidad de esas dos realidades. Entonces Él integró en sí las dimensiones eléctricas de la Universus y magnéticas de la Universus, de su propio Universus. Y fue ahí cuando se fue. Y entonces quiere decir que cuando logramos integrarnos en las polaridades, evolucionamos. ¿Por qué? Porque reconocemos las múltiples dimensiones de nosotros mismos, que es el desdoblamiento, y podemos generar la amplificación de ese campo de resonancia, que es la parte magnética, horizontal, que es la amplificación del campo y es ni más ni menos que el toroide.
¿sí? Bueno, esas son las dimensiones. Es súper importante porque todos los conflictos que vivimos en la Tierra son de polaridades. Todos. Todos los conflictos que vivimos en la Tierra son de polaridades. Ay, tengo problemas con mi madre porque es no sé qué. Conflicto con la polaridad magnética. Ay, no sé, la carencia, estoy carente. Polaridad magnética porque seguramente no recibiste la nutrición de mamá, lo magnético, lo femenino. No recibís, no traes abundancia, no hay campo magnético. Bueno, y así podemos definir los conflictos de la vida cotidiana de la humanidad en dos polaridades, súper simple, problema magnético, problema eléctrico. ¿Sí? Y literalmente después cuando uno se va a ver la historia, es así. ¿Sí? Así que bueno, esa es por una parte. Vamos a ver toda la experiencia del desdoblamiento del origen hacia esta realidad, ¿sí? Y ese es el sentido masculino de la experiencia que les hablé, que es la parte masculina, que es la que nos permite experimentar. Siempre que hablemos de experimentación vamos a estar hablando de una parte masculina de nuestro propio universo. ¿Por qué? Porque es acción. La Universus es una fábrica de agujeros negros. Estamos dentro de un agujero negro que además fabrica agujeros negros. ¿Por qué? Porque está creando fractales de sí misma. Nosotros hemos ligado, en la escuela en realidad nos han enseñado la gravedad a través del Sol, ¿recuerdan? Cuando nos explicaron que la gravedad, nosotros estamos dentro de una órbita, que giramos alrededor del Sol, porque el Sol es una masa mucho más grande e importante que nosotros como planeta, entonces quedamos de alguna manera orbitando alrededor de él por ser una presencia más grande. Esto explicado fácil, después con las terminologías técnicas, ¿sí? De la ley de la gravedad. Es una forma fácil de explicarlo. Pero no hemos aprendido en la escuela que en realidad ese Sol está orbitando un ciclo mucho más grande que es un agujero negro. ¿Me entienden? Que es el que está generando la gravedad real de toda la galaxia. Ay, no, es que nuestro Sol está también girando alrededor de otro Sol más grande que es Alción, porque es 10 veces más grande que el Sol Ra, que el Sol nuestro. Sí, es cierto, porque es un juego de engranajes la Universus y la galaxia. Es un juego de engranajes en donde siempre un ciclo está en torno a otro ciclo. Y son engranajes como la relojería, ¿vieron? Que son ruedas sobre ruedas sobre ruedas sobre... La relojería antigua, los relojes antiguos, que eran muchas ruedas juntas y que al girar juntas determinaban el tiempo. Bueno, esa es una buena representación de cómo funciona la Universus. Porque siempre hay un ciclo girando en torno a otro ciclo y a otro ciclo y a otro ciclo. Entonces, nuestro Sol alrededor de un Sol más grande que es Alción, Alción de otro Sol más grande que no sé cuál fuera, y así. Pero el origen de este giro en toda esta galaxia, ¿a dónde va? Al agujero negro. Porque es el agujero negro, ahí voy bella, que es supermasivo, porque le llaman los científicos el agujero negro supermasivo. ¿Por qué? Porque tiene no sé qué cantidad de veces más masa que el Sol, que cualquier Sol de la galaxia, así sea enorme y grandiosísimo. Entonces todos los soles están sosteniéndose en gravedad y en giros gracias al agujero negro, gente. Gracias a una madre que los parió. Que la parió. Mucho que la parió. La madre que lo parió es un título de una obra. Eso. La madre que lo parió. A todos. Sí, exacto. A todos. O sea, esa es la importancia de la madre cósmica.
que estamos dentro de un gran matriarcado, en realidad. Perdón, Mario. No, que estaba recordando hace varios años en San Luis, fuimos al atardecer a mirar el sol, Sí. que se puede ver a ese nivel. Ah, Y sabes que para mí se ve el agujero negro. Cuando vos mirás fijo, lo ves como en un tubo negro. wow. O sea, Lo o sea, ves. que lo podemos hacer, se llega a ver Wow. un el sol. Sí. No sé si supongo que se ve. Sí. Yo vivo en un pueblo que veo salir la luna y el sol, que Sí. sale el sol sobre la luna todos los días. ¿Se ve el agujero negro? ¡Ay, qué maravilla! Bueno, el día que los mayas conectan con el agujero negro de la galaxia es el 25 de julio de cada año, que es el día de no tiempo. Para que no sea dañina la vista, tiene que ser en la última hora del sol, la movida de la mañana. También con un espejito de una piedra de obsidiana negra. Mira, de obsidiana negra. Impresionante. Entender cómo funciona este universo es entender un poco, entonces, dónde estamos y por qué toda esta historia en donde estamos tejiéndonos y gestándonos, ¿sí?, tiene que ver mucho con la esencia femenina. Esencia femenina que se olvidó, se sepultó por siglos y siglos, por milenios y milenios, porque también vamos a hablar de la historia cuando entra la energía masculina a la Tierra y se acaba, gente, se acaba el cerebro derecho. Se acaba el cerebro. Derecho, el hemisferio derecho. Adiós, hemisferio derecho. Y eso fue en Lemuria. Los lemurianos fuimos los que dejamos de sostener la conciencia femenina planetaria. Esto lo explica Drúmbalo, Melquisedec, en uno de sus videos. Él explica que en Lemuria y en la Atlántida entraron los personajes de Marte, ¿sí?, las personas de Marte, que eran muy marciales, que su planeta se había acabado porque lo destruyeron por ser mentales, ¿sí?, y entraron al planeta a poner puramente, mente, y de ahí no acabamos con la mente. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado del corazón y de funcionar desde el cerebro derecho. Yo hablo a nivel general y humanidad, ¿sí?, porque obvio que hay mujeres y hombres que tienen desarrollado su hemisferio derecho, ¿sí?, no digo que no, estoy hablando en la generalidad de la Tierra. Y entonces ahí entramos en la era masculina, en un tiempo de masculinidad. De hecho, ¿sí? la construcción de los saberes formales va con toda esa línea, ¿no? ¿Cómo? Que la construcción de los saberes formales, de la ecualización, digamos, que va en el estímulo del hemisferio izquierdo en el desarrollo de esa. Exacto. Y ahora, bendito Dios, que nacen las escuelas que van a estimular el derecho para que haya un equilibrio, porque no se trata ni de pararse ni en un hemisferio ni en otro, se trata de la complementariedad de los hemisferios. Y eso también es algo que hoy vamos a trabajar, la complementariedad de los hemisferios, de los 4 hemisferios, porque bueno, Drúmbalo habla de las 4 partes del cerebro y la conciencia, que son las que ahora vamos a ver. Ahí está justamente en esa entrada, en esa y en otra más que fue impactante personalmente el descubrir esta información, que es la entrada de los hebreos al planeta. Drúmbalo, Melquisedec, en este documental, que seguro lo vieron, porque es el de la Flor de la Vida, donde él es viejísimo, bueno, habla toda la historia de la humanidad, de Atlántida, de Nibiru, de Lemuria, bla, bla, bla. De todo eso. Yo lo vi varias veces, pero nunca había cachado parte de esta información. No la había como... Vieron que uno escucha y toma lo que tiene que tomar. No había cachado la parte de los hebreos que entraron casi un poquito después de que entraran los marciales de Marte al planeta. Entran los hebreos. Y él explica, que Tot le explica a él, que los hebreos eran una raza de la galaxia que había tenido el permiso de venir a la Tierra a experimentar acá parte de su karma,
porque ellos son un pueblo, explica ahí el húngaro, que no sabe él de dónde vienen, pero dice, ellos vinieron de otro lado, no sé de dónde, no me dijo Tot, dice de dónde vinieron, pero ellos llegaron acá al planeta con permiso de estar acá para poder terminar de desarrollar, ¿sí?, una escuela de aprendizaje que iniciaron en el lugar de origen, pero que no pudieron terminar. Y entonces los dejaron entrar al planeta para hacer esa escuela. Y cuando yo escuché eso, inmediatamente ese día, que fue hace unos días atrás, antes del retiro, me dijeron, ellos son los que ustedes conocen como hebreos, pero vienen de la estrella de Vega. De Vega, la estrella Vega. Vega de Vega. V-E-G-A. Vega de veganos, sí. Y eran veganos. Los veganos. Ya vamos a hablar de eso. Porque Vega fue una estrella muy importante en la historia de nuestra galaxia, porque es donde se desarrolla la conciencia masculina primitiva de la galaxia. La primera conciencia masculina que se desarrolla en la galaxia es en esa estrella que les acabo de decir, Vega. Y es muy interesante, porque al descubrir esto inmediatamente fui a buscar información de Vega, porque dije, acá Vega, ¿quién es Vega? Ya sabía que Vega formaba parte de la constelación de Lira, L-I-R-A. Y es una estrella predominante, es la tercera estrella más grande en el hemisferio norte y la quinta más grande que se ve es del sur. Pero hay algo que leí que me impactó. La estrella Vega es energía polar, es estrella polar cada ciertos miles de años en la Tierra. La Tierra tiene un eje, está inclinada sobre su propio eje. ¿Cuánto? 24 grados, 23 como chirolitas, casi 24 grados, tiene que ver con lo femenino, 24 grados sobre su propio eje, y entonces el eje está así, este es el eje de la Tierra. La parte de arriba del eje de la Tierra apunta a una estrella cada tanto tiempo. A la estrella que apunta ahora, en este momento y durante ya hace miles de años, es Polaris, que la deben conocer, la deben haber escuchado, porque es la estrella que utilizan, por ejemplo, los navegantes para guiarse dentro de lo que es el cielo nocturno, la estrella Polaris, la del norte. Pero como el eje de la Tierra se está moviendo y es el movimiento de la precesión de los equinoccios, acá está la Tierra y el eje va haciendo este movimiento, ¿sí?, y va generando un movimiento por acá, esa estrella no es siempre fija a la que apunta el eje de la Tierra, va cambiando y pasa cada cierto tiempo. Por ejemplo, va en 4.800 años, el eje de nuestra Tierra va a volver a apuntar a Vega, y hace 12.000 años atrás el eje de la Tierra, o sea, la estrella polar del planeta era Vega. Cuando la estrella, hace 12.000 años, más atrás de 12.000 años, como 15.000 años atrás, que fue cuando el eje de la Tierra entró de nuevo a apuntar a Vega, fue ahí cuando ingresaron los hebreos a la Tierra. Y los hebreos forman parte de un clan masculino de la galaxia que quedó escindido, esa es la palabra, escindido, o sea, separado de la conciencia femenina de la galaxia, que fue Lira. Lira es la madre de las razas. Lira es el lugar donde empieza la primera experiencia planetaria, primera experiencia de densidades, sí, a vivir en planetas de toda la galaxia. No había antes de Lira en toda esta galaxia que estamos habitando experiencias como nosotros las estamos experimentando en densidades, ¿sí?, en dimensiones. La primera experiencia y la raza madre de toda la galaxia es Lira. ¿Lira es un planeta o es un tipo de constelación? Es una constelación, Lira.
que tiene varias estrellas y que estas en primeras colonias, vamos a ponerle de encarnaciones en densidades, sucedió ahí, en los planetas de Lira, ¿sí? En los primeros planetas. Es la madre de todas las razas. Esa constelación es la madre de todas las razas. Voy a volver a hablar de esto con más detalle después. Pero ya que inicié a contar esta historia por algo, la termino. Cuando los primeros pobladores de Lira pasaron muchos millones de años viviendo la experiencia de las densidades, ¿sí? Y se había creado ya un linaje y una cadena, ¿sí?, ancestral, grande, importante, y pasaron millones de años de experiencia, ¿qué pasó? La conciencia se había ya desdoblado, ¿sí?, desdoblado en linajes hacia adelante. Entonces volvía al origen y estaba acá y ya había millones de linajes, ¿sí? Partes de esos linajes que fueron hijos del origen se separaron de su madre, de la raza madre. Y ahí es donde sucede la primera separación. ¿Y saben quiénes fueron? Los que hoy conocemos como hebreos. ¿Por qué ellos no encuentran un lugar donde vivir? Nunca tienen una madre, tierra. Y ahí me lo mostraron, porque son los que en ese tiempo se fueron de Lira, porque se rebelaron ante sus creadores y dijeron, nos vamos de acá. Y partieron de ahí y fueron a vivir a otro planeta de la estrella de Vega. Y ahí hicieron su experiencia, pero separados de su origen, de la madre, de la raza madre que los había parido. Y ahí es donde sucede la primera rebelión y revelación de los hijos ante sus padres. ¿Sí? Es donde sucede la primera rebelión ante los creadores, ante los dioses que los habían creado. Y ese es el drama que hoy revivimos como humanidad, que es el drama que se revive vida tras vida cuando los hijos nos rebelamos contra nuestros creadores. ¿Sí? Y cuando nuestros creadores, ya por supuesto súper archidesdoblados, tampoco reconocen su creación. Porque los hijos de Lira, que fueron los hebreos, porque fueron hijos de Lira, ¿sí?, que después fueron veganos, son los primeros en separarse, y acá me hicieron bien claro el corte, porque después los liranos también se fueron a otros espacios, pero no se fueron separados y escindidos del origen. Los hebreos sí, y generaron un patriarcado re grosso, y fueron los patriotas de Vega, ¿sí? Y entraron a la tierra como clan hace millones de años, ¿sí?, a justamente integrarse nuevamente con la conciencia del origen. Tuvieron la oportunidad de resolver ese karma en el planeta escuela, donde se estaba planteando toda la escuela de la galaxia, o sea, todo el desdoblamiento de la galaxia. Entonces, ¿dónde más iban a caer? A la Tierra, porque ellos son parte de todo el desdoblamiento galáctico. Y entonces entraron acá para hacer ese trabajo. Y entonces nacieron personajes importantísimos como Moisés en la historia, que los intentó unir de nuevo. Le costó un Perú al pobre. ¿Cuánto le costó a Moisés hacerle entender a ese pueblo dormido, sí, que la realidad era otra? Vino un judío a la historia a manifestar la conciencia crística para reparar un karma dentro de lo que es la historia de la galaxia, y fue Jesús.
porque fueron la reparación de toda una historia. Y esa es la parte masculina que quedó separada del origen. ¿Sí? Esa es la parte, la primera fractura que se da en la galaxia. Claro, se habla mucho de la fractura de Lemuria y Atlántida, pero estamos yéndonos más atrás, porque esto no viene de la Tierra, esto viene de antaño, de millones de años. Y fue ahí, fue en esto que les estoy contando, y es muy antiguo. Y es muy antiguo. Y es lo que se está integrando en el planeta. Por eso es que tenemos gente, un gran trabajo y una gran responsabilidad. Y Crayon lo dice siempre, y él dice, ¿y ustedes quiénes creen que irían a semejante tarea? ¿Quiénes creen que encarnarían para realizar esta unidad de todo el viaje de la galaxia? Viajaría lo mejor al planeta, viajaría lo más experimentado de cada raza, viajaría lo que en diferentes constelaciones son maestros. Ah, sí, ahora no nos las creemos ni en Pepe que lo somos, porque vamos camino a eso. ¿Sí? Y esa es una de las cosas, no hoy, pero que la vamos a trabajar. Mañana pasado vamos a trabajar la reparación de esa historia vegana. ¿Sí? No vamos a ser veganos todos. Es realmente muy importante, ¿saben? Porque es el eslabón perdido masculino de esta historia. Y esa reparación, porque eran de la estrella de Vega. Ellos habitaron una estrella dentro de la constelación de Lira. ¿Sí? Dentro de esa constelación que fue la madre de toda la raza, ellos se separaron del origen. Es como si hoy, a ver, somos una tribu acá. Pero es vegano porque eran de Vega. Sí, claro, liranos porque son liranos. Ay, no. No, veganos porque son de la estrella. Liranos son los liranos, los de la estrella de Lira. Sirianos, los sirianos. Pleyadianos, sí, por eso veganos. Pero siempre que lo digo me da gracia porque los veganos de la comida es gracioso. Por ahí se piensan que los que comen eso vienen de bebé. Fue muy loco. Bueno, después eso se va a trabajar acá. Vamos a trabajar en reparar ese origen. Esos hebreos perdidos sin casa en la galaxia, que llegan a la Tierra, llegan a buscar una casa, y su historia desde que llegan, ¿cuál fue? No tener tierra. Y al no tener tierra, ¿qué hicieron? Buscar la tierra prometida. ¿Quién se las prometió? Yo me pregunto. Se separaron ellos. Es la tierra de la madre. ¿Cómo? Se separaron porque ya se había desdoblado la conciencia, se había desdoblado y porque se rebelaron. Es como que yo ahora viva en una tribu y diga, no me gusta cómo se hacen estas cosas, me voy. Y al irme, no vivo desde el amor, sino ya desde una parte más mental, y digo, me voy, me separo. Y genero una fractura. ¿Cómo? Por el olvido, porque ya se había desdoblado mucho de la realidad, ya se había vivido en densidades demasiado en vida, era algo que iba a suceder tarde o temprano, e iba a haber un grupo que eran los ángeles caídos, digamos, que iban a olvidarse del origen, del amado, del agujero negro, y ellos fueron los veganos, los que hoy sabemos que son los de Vega, las estrellas de Vega, y que después se transformaron en una tribu que, ojo, ¿no? Porque los veganos que se separaron del origen en Vega hoy ya están integrados, ¿sí? En Vega hoy ya están integrados. Hay una parte de todo eso que quedó separado y escindido, que son los que hoy están en el planeta y están buscando su origen, están buscando esa tierra prometida, ¿sí? ¿Que la han buscado por cuánto tiempo? Por un montón.
y que hoy tienen unas luchas territoriales tremendas entre Palestina, Israel, se siguen en esas luchas. O sea, lo que hoy podamos, hoy no, bueno, mañana, pasado, cuando hagamos este trabajo, sin lugar a dudas va a tener un impacto, gente, ¿eh? Esto va a tener un impacto. Mira, tanta sincronía como... Habla un poquito más fuerte. No, coméntalo, pero más fuerte. En Arabia Saudita. Se inundó Arabia Saudita. Increíble. Sí, y entonces, sí, va a haber un movimiento tremendo por esa zona, porque realmente hay una limpieza y hay algo que ya se pide. A ver, Inmaculada, el mensaje de Inmaculada que está pidiendo, hoy me mandó otro mensaje el masculino, ya está bien, no lo mandé, lo vamos a ver después del retiro porque es mucha información, sino, pero hablaba de lo mismo, ella ni sabe lo que estamos diciendo acá. Hay gente que está mandando mensajes que tienen que ver con la integración ya masculina, ¿sí? Porque ahí es donde se genera la separación del masculino con el femenino, ¿sí? En toda esta historia. Sí. Se separa uno del origen. Sí. Nada, le decía a Silvina, ella me decía, claro, cuando uno está en la mente, se separa. Sí. Y claro, nosotros somos adolescentes, no comprendemos, todo nos choca, no estamos en el corazón porque no comprendemos por qué elegimos a tu padre, o para qué toda esta escuela de aprendizaje en esa, digamos, primordialidad que tenemos, nos queremos separar y nos vamos, vivimos de la fuente, nos vamos de la casa, rechazamos a la madre, rechazamos al padre, rechazamos el aprendizaje, rechazamos todo porque no estamos en el corazón. Entonces le decía a ella que interesante cuando uno hace la vuelta, cuando empieza a integrar todo eso en el corazón. Yo elegí a mamá por tal cosa, elegiste papá por tal cosa. Ellos ver la luz detrás de todo eso y no el primer plenamente no este rechazo, yo soy distinta, yo me voy. Ahí eso es lo que fue la adolescencia del origen. El momento vegano, sin lugar a dudas, fue ese impulso adolescente, sin duda, ¿sí? Que nos pasa a toda la humanidad hoy, porque estamos reviviendo una historia galáctica en nosotros y hemos venido a integrar todo eso. Somos el experimento del origen, somos todos nosotros esa experiencia de unificación. Por eso es que están los ojos puestos aquí, por eso es que los maestros cuando dicen estamos poniendo los ojos y la mirada en la Tierra, en el planeta Tierra, y lo que ustedes hacen es sideral, porque lo que ustedes plasman no es que solo es para ustedes, es para la galaxia y para la universo. Estamos en ese momento, como dices, estamos en ese momento, es decir, los regalos fueron el momento donde el adolescente que hoy rechaza a los padres, mis padres no saben nada, esto, el otro, y llegan los 25 o 30 años y empiezan a escuchar a los padres y quieren volver a... Claro. Estamos como en ese momento, empezamos a ser adultos. Exacto, estamos en ese momento de madurez. Y sí, que venimos a madurarlo nosotros en nosotros. Porque, a ver, de acá hay seres de Vega. O sea, hay seres que han estado en Vega, que han nacido en Vega y que ya han nacido con esa separación. Cuando hemos hecho la sanación de la cadena masculina, que hemos ido a sanar Vega y después todos los desdoblamientos masculinos, Orión, etcétera, ¿qué pasó? Pasó que la gente decía, ni sabían de qué se trataba la historia, decían, ay, sentí tanto dolor en Vega, me decía la gente. Claro, porque es lógico, porque naciste ahí con la separación. ¿Entendés? Y bueno, naciste con esa separación ya. Sí. Esto que vos has mencionado siempre, que me parece súper coherente como todo. Cómo uno quiere conectar con el multiverso cuando no tiene resuelta, ¿no? Como esas fisuras, cuando uno no tiene resuelta la base de tu fractal. Sí. Familia. Exacto. Cuando no tenés integrada a tu madre, cuando no tenés integrado a tu padre, a tus hermanos. Que es tu base. Es fuerte como queda la fisura ahí y después, bueno, por ahí
no, vengo a hacer un servicio. Pero creo que el primer servicio fractal es el ordenamiento, la integración de esa primera semilla. Claro, exacto. Para que después eso se pueda... Mira, tanto fue la experiencia de haber recibido esta información, que yo cuando veo las cosas digo, ay, pero ¿cómo no me di cuenta antes? Esta novio, ¿vieron que nos pasa decir esta novio? ¿Cómo no lo vi antes? Y encima porque ya venía hablando de Vega, pero claro, nunca lo había asociado con que eran los hebreos, nunca. ¿Y qué pasa? Días después, que fueron 5 días después, no sé, más o menos, se casa mi hermana con un judío. Esperen que la sorpresa del sábado pasado fue que mi papá, yo no sabía, ni nadie de la familia sabía, lo tenía como sorpresa, iba a entrar al casamiento de su hija, se casaron por cristiano, digamos, por ella, y él por la parte hebrea. Entonces hicieron la ceremonia judía. Entonces entraba mi papá a entregar a su hija, digamos, a su nuevo marido, con el gorrito, los judíos. Tenía mi papá hebreo hace 5 días atrás, 6 días atrás. Y yo lo miraba y tenía piel de gallina, de decir, no me puede estar pasando esto cuando en unos días voy a hablar de los hebreos. Tengo un padre hebreo, decía yo. Y me sacaba fotos y lo filmaba. Y fue impresionante. Y la fotito de él con el sombrerito y al lado, porque yo lo vi al lado y dije, este es el potencial de lo que va a venir. Porque cuando ellos integren, entonces vamos ahora a una historia. Porque esperen, la historia de la humanidad que conocemos, de los hombres que están plasmados en la Biblia, es totalmente hebrea. O sea, hoy el libro más antiguo del planeta es de personajes y de hombres hebreos. ¿Sí? Entonces ahí hay algo muy importante también. Hay algo muy importante. Y vamos a hablar después de Moisés y cuando vamos más al desdoblamiento. Ahora no hemos llegado ni a la primera dimensión todavía, pero cuando vayamos a ver las dimensiones, vamos a hablar de la Cábala, vamos a asociar cosas de la Cábala que también bajó para este retiro, entender los 72 nombres de Dios y un montón de cosas. Sí, Bella. Un paralelismo, eso que se ocurrió en el grado, que se revelaron. Sí. Como para seguir sumando información, o sea, haciendo paralelos, ¿no? La enfermedad del cáncer se manifiesta de la misma forma. Son células que se revelan frente al canon, al status quo, sí. Y se revelan. Hay algunas que dicen, así no me gusta, esto no está funcionando, esto no es así, no sé qué igual. ¿Y qué pasa? Van haciendo que la cabeza otra, ¿no? Entonces se van haciendo, sí, no, esto está mal, esto está mal. Cuando la enfermedad gana, es que esas células que se revelaron tuvieron más voz, que tuvieron forma de llegar a las otras para que se dieran vuelta y se revelaran. O sea, y esto termina siendo como que esa es la enfermedad. Eso que acaba de decir tiene mucho sentido. El 44 en Crayon es átomos de luz, el número 44. Él explica a Crayon de este símbolo lo que está diciendo Cari, que el cáncer o las células cancerígenas son conciencias caídas, son como ángeles caídos, y que este símbolo va ayudando a que ellos vuelvan a reconectarse. Vamos al 44 de Argentina, 44 los marinos, el agua, el submarino, papá. Frecuencia 44 Argentina, frecuencia 33 Chile, 44, 33, 77, frecuencia maestra, la que vamos cuando se integre Chile y Argentina. Ya sabemos, eso está perfecto. Ahora, vamos a esta historia y vemos que son los veganos, obviamente representa la parte masculina mental, porque cuando uno no logra enraizar las emociones de algo que está pasando, es algo que persistiendo en el campo energético, que queda en el campo energético durante mucho tiempo, se manifiesta en el cáncer, en estas células dormidas, ¿verdad? Entonces tiene que ver con eso, tiene total que ver cuando estamos con la parte mental, que es la parte escindida de la galaxia, tiene que ver con lo que ella está diciendo. Como repitiendo sí. Diferentes planos para en realidad tomar conciencia de cuál fue el origen. Exactamente.
El origen de la ascensión. Y terminando, vamos a ver en la historia de la humanidad, que yo ya lo vengo diciendo en otros cursos, lo deben haber escuchado, en la Segunda Guerra Mundial, ¿quiénes vienen a la Argentina? ¿Quiénes vuelven a quedarse en casa? ¿Y quiénes llegan a Argentina, a poblar Argentina? En un gran porcentaje judíos. ¿Por qué? Porque es acá, el 44, donde vamos a sanar esas conciencias dormidas. Es Argentina la que va a gestar la nueva conciencia de unidad. Por eso es que también baja esta información acá, en el corazón del país. Es parte de una reparación que vamos a hacer desde el corazón y que solo puede darse desde acá. Menos mal que nadie sabía que venía. Sí. Así es. Sí. A mí me encanta porque me encanta ver el estado de inocencia de las almas. Lo siento tan hermoso. Las chicas, los que llegaron a ayudar y nadie sabía que iban y que quedaron acá en el retiro y que preparar el corazón como lo hicieron, los que estuvimos acá preparando y los que aportaron cada uno desde el lugar que lo hizo, estábamos preparando el espacio para hacer la tarea y sin saberlo, ¿verdad? Del todo. Ojo, yo también, porque yo voy, hago y después me voy dando cuenta de las cosas. Y como ustedes, porque vamos desde ese lugar y por eso ahora entiendo el mensaje que ayer dieron de eso. Y además fíjense que ayer se levantó una especie de tornado, un movimiento así. Fíjate que es el movimiento del agujero negro del nacimiento, es decir, que vamos a parirnos de nuevo y vamos a parirnos ya integrados, ¿sí? Integrados desde otro lugar, y eso va a quedar registrado desde el corazón. El corazón es el que genera la resonancia. El campo de resonancia lo genera el corazón. El resonar es desde el corazón siempre. Entonces imagínense que todo lo que se plasma desde el corazón, ¿sí?, se va extendiendo hacia todo el país. Entonces esta mujer embarazada que ya ha manifestado esta frecuencia 44, al menos ya sabe dónde está, dónde quedó, guardada, guardadita, custodiada por las ballenas, por las aguas, ¿sí? Y ha quedado dentro. Y a ver, 44 personas que desde el plan cósmico sabían lo que venían a dejar como mensaje. Es increíble, es maravilloso, realmente. Y con una mujer adentro, con una mujer, ¿sí? La primer marina dentro de lo que es la historia, creo que de Sudamérica o de Latinoamérica. Es la primera submarinista. 43 submarinistas había 43 masculinos. Sí. Claro, 43 que primero trabajar el origen para dar paso a esto. Sí, sí, sí. ¿Qué iban a decir, perdón? Sí. Quería compartir algo que toma el corazón para que entre todos busquemos una comprensión profunda del
Más fuerte, Agustín, que no se escucha bien. Eso que llamamos síntomas, realmente no respuesta. Ahora sí se escucha Eso que llamamos síntomas es una respuesta diseñada por la biología durante su evolución para solucionar ciertos conflictos concretos. Sí. Las crías se me van a morir o están enfermas, genero más leche. Como la genero, generando más células productoras de leche. Sí. Eso la ciencia moderna lo llama tumor, pero es un proceso natural. Entonces, entender el sentido de ese síntoma, entender el para qué, el por qué, a qué está respondiendo, y verlo en el síntoma biológico y por supuesto verlo en este síntoma galáctico, de por qué un linaje es la conciencia masculina que se lleva la pinza porque es muy mental. Bueno, aquí anclando con mi experiencia, le compartí a Lucía una ficha que me cayó hace poco. Mi madre pensaba en abortar porque no tenía que comer. Mi familia numerosa, y yo traigo esa memoria de no debería estar aquí porque no hay para nada. Y me pregunto de qué manera eso puede estar ligado y de qué manera un linaje se puede extender bajo la conciencia del no hay para mí. ¿Y de dónde viene esa conciencia? Bueno, eso es una madre que ha olvidado su abundancia. Es una madre que ha olvidado su poder creador, su poder nutricio, y ha dado a luz. Desde ese lugar, desde la culpa, desde no puedo tenerlo, pero a la vez no me permito abortar por mis creencias. Y bueno, desde ese lugar, obviamente el síntoma es un hijo que se tira de casa. Se separa porque no tiene, igual no tiene. Pero, ¿qué es lo que hay que sanar? Es decir, ¿a quién se sana? ¿Qué se sana? ¿Qué vamos a sanar? las dos partes. Es buenísima la experiencia, porque ante esta revelación del origen, como vos bien decís, algo hay en lo femenino, a lo cual revelarse. Algo pasa en esta conciencia femenina del ira para que este masculino diga me voy. Y no solo fue el masculino más hombre, sino fue el masculino en hombres y mujeres. ¿Sí? Total. ¿Sí? Es que son las dos partes. No vamos a decir la culpa tiene lo masculino. Pero claro, entonces debe haber habido una mujer, una madre, sí, que olvidó su origen, que olvidó la abundancia del origen, total. Y yo en mis cursos siempre estoy diciendo, ahí vamos antes, que siempre, no la culpa, sino la responsabilidad lo tiene la mujer, o sea, lo femenino, porque nosotros hemos dado a luz justamente lo femenino y lo masculino. Y entonces cuando lo femenino se sana, se integra, recupera su autoestima, su valor, su nutrición, su abundancia, todo lo que va a estar en torno a ese femenino, en esa familia, en esa circunstancia, lo que fuera, va a estar bien. Y esa también es la responsabilidad, bueno, que ya muchas lo saben porque lo vengo hablando en muchos cursos. Sí, Santi. Bueno, lo que él comparte, yo también lo sentía cuando hablaban del cáncer, estaba faltando algo. Y digo, bueno, mi tendencia siempre a no hablar y él lo saca, y yo agregaría esto, que el medio para que, a ver, las células cancerígenas son las mismas que las que no, solamente que mutan a cancerígenas en un medio ácido. Entonces, bueno, a ver, hay una responsabilidad de acidificar el organismo, ya sea de la manera que conocemos, emociones, alimentación, todo eso. Entonces, por ahí es como que me surge la pregunta, ¿por qué se acidificó ese organismo que causa daño, ¿no? Y es un poco eso a todo nivel, ¿no? Porque lo que estamos abriendo acá, no sé si doblando, pero estamos hablando en todo sentido, hasta en lo que es la adolescencia que vivimos, ¿no? Él planteó ese caso con la mamá, que también tengo un caso muy tenso con toda la
que cada vez comprendo más, pero ahora porque tengo 40 y pico. Si me ponía a los 15 años, bueno, no sabía cómo escapar de toda esa agresividad, invasión, lo que fuera, ¿no? Estamos hablando de una madre, un padre que no sé, estaban en otra, no sé, no puedo entender, pero bueno. Pero a los 15 era una cosa, a los 20 otra, a los 25, 30, a los 40 ya sí. Puede entender todo eso, que hablaba de algo que era muy importante conectarlo a nivel personal, ¿no? Esa sabiduría que hoy uno puede tener en base a haber recorrido todo eso. Sí, yo siento que la acidez viene cuando falta discernimiento. Cuando no hay discernimiento, entendimiento y digestión de alguna situación desde lo emocional, viene la acidez. Es decir, no puedo digerir. ¿Qué le pasa a la persona que tiene acidez? Tiene tragos ácidos. ¿Viste que hay gente que come lo que come y le da acidez en el acto? Son tragos ácidos de la vida. O sea, no puedo tragar la vida porque es ácida, es fea. Pero es fea ¿por qué? Porque yo creo desde la ilusión que es fea. Y entonces no puedo discernir, como vos bien decís, que entonces esta mamá es un agujero negro devorador. ¿Por qué? No puedo discernir el episodio. Y este papá es un ausente que no sabe ni para qué vive, pero ¿por qué? Y entonces no puedo digerir ese panorama. Y entonces ahí viene la acidez, se acidifica el organismo y se acidifica por las emociones, también por los alimentos. Los alimentos van a acentuar esa acidez, pero tiene más que ver con algo emocional. Yo he visto veganos, he visto gente muy bien alimentada tener cáncer. Y vos decís, ¿cómo puede ser que tengan cáncer? Sí. Hay dos parámetros para poder estar en el estado natural del ser. Sí. Busca el estado natural del ser. Una de las bases es la alimentación, la combinación, y la más importante es la intención. Exacto. Y es el discernimiento, es pasarlo emocionalmente, que es la parte esta que hablamos que quedó separada de esta historia de la galaxia, que es la que tenemos que reintegrar, ¿sí? Que es dentro de una historia galáctica esto. Entonces, mujeres muy mentales, hombres muy mentales, una sociedad muy mental que no discierne, que no digiere, que tapa, que esconde, que no aflora ese mundo, no aflora el mundo magnético, no hay muerte. El magnetismo es el estado de introspección, de asimilación, que todo esto es una sociedad eléctrica, que acciona, que hace todo el día, trabaja, se acuestan a dormir, todo el tiempo acción. Y nadie quiere atravesar el proceso de muerte y de vacío, que es el estado magnético, y que sí o sí tiene que estar, porque ahí es donde se gesta lo nuevo. Pero es algo desconocido todavía, no tenemos el ejercicio de ese estado. Es un ejercicio que poco a poco lo vamos empezando ahora, ¿sí? A descubrir, a ver cómo es ese estado, en qué estado estoy. Me siento vacía, decía Mirta ayer. Y en el vacío soy acompañada por una transición. Y es lo único que tengo. Y es el estado que lo ha pasado más complicado dentro del cambio. ¿Por qué? Porque en realidad es el lugar, el espacio al cual le tenemos miedo. Por eso es que nos cuesta dar cambios grandes a veces, porque tenemos miedo de esa transición, el vacío que genera tener que cambiar. Y entonces volvemos a hablar del estado de magnetismo, a esto que no se asimila, las emociones, a esto que no se termina como de digerir, y entonces se acidifica en el cuerpo. Y ahí vienen los cánceres, que son la propia reparación del cuerpo, o el cuerpo mismo te dice, acá estoy, mirá esto, acá está la información. Y es la forma que el cuerpo repara algo. El cuerpo es la tierra, es la madre. Entonces es la tierra, ¿sí? Y es la tierra reparándose a sí misma, es lo femenino mostrando el tejido, diciendo, esto fui capaz de tejer para manifestarte algo que está pasando en un plano cuántico y que no has podido discernir desde lo emocional. Y entonces vienen las opciones de recuperación de eso que está mostrándome el cuerpo. Y bueno, pueden ser invasivas, como lo ofrece la medicina, o pueden ser a conciencia, como lo ofrece obviamente un mundo mucho más
holístico y espiritual. ¿Qué iban a decir? Sí. Compartir algo. Sí. Que viene a casa, mi historia de mi familia es muy cortita. Del lado de mi papá, ellos vinieron de Polonia, la primera judía. Y hay una historia muy rara, claro, del infierno y todo esto. Ellos eran 5 hermanos huérfanos de guerra, de la Primera Guerra Mundial, y tenían entre 3 y 15 años. Por alguna razón, mi abuela la picó una víbora, para la historia programa. En ese tiempo le internaron en un hospital. Mientras yo estoy internada, viene un millonario judío que vivía en Sudáfrica y rescataba a huérfanos judíos. Entonces se los lleva a todos los hermanos de ella a Sudáfrica y ella la deja ahí porque está enferma, estaba internada. Y le promete volver, cosa que no sucede. Ahí hay una separación, ¿no? Muy grande, muy familiar. Y bueno, mi abuela sale, conoce a su marido y cuando estaba embarazada del primer bebé, le ofrecen al marido judío que venga a Argentina. Y dice, bueno, si es mujer, vamos a Argentina, si es hombre, nos quedamos. Y salió mujer, la primera mujer. Gracias a Dios, se venía en la Argentina, se quedaron en la guerra y probablemente no estarían vivos y ninguno de los que nacimos acá. Entonces, ahí siguieron, ¿no?, las historias por separado. Ellos sabían que tenían familia en Sudáfrica y nosotros acá. Se pudieron reencontrar los hermanos como 50 años después, gracias a Dios. Y el año pasado, yo sentía que tenía que ir con mi papá y con una familia teniente. Pudimos ir el año pasado, creo que fuimos a Sudáfrica cuando encontraron con esta familia. Qué hermoso. Fue muy fuerte porque ellos tienen todo ese proceso de separación y de no tener dónde estar y todo eso. Y para completar la historia, ahora está viniendo a Tucumán, en diciembre, una prima que vive, que ella vive en Israel. Mira. De guerra. Wow. Qué loco. Por eso viste que ayer te dije, Marión, que había recibido que la Nueva Jerusalén era Argentina y que esa tierra prometida para esta conciencia separada y escindida y sin un enraizamiento galáctico y tampoco obviamente terrenal, esa memoria en los que han elegido vivir y nacer como judíos está esa memoria, está, ¿sí? Y entonces es la que tiene que sanar en esa memoria galáctica y que por eso, sí, y vieron que ellos viven mucho para el trabajo y para la abundancia, necesitan acumulación y viven para el trabajo y la acumulación. Eso es una manifestación de carencia, porque cuando vos vivís queriendo tener más y acumular, es porque en definitiva tenés miedo a no tener. Y eso es otra de las historias, o sea, fíjense, volvemos de nuevo a lo que Babu decía, esa separación de lo nutritivo de mamá. Entonces, ¿qué pasó con eso nutritivo de mamá también en el origen? ¿Qué pasó con las madres viranas, que todo esto también se dio de esta manera? Entonces, ellas también se olvidaron de su propia divinidad, de su propia conexión con el origen. Y esto es algo que ya los que vienen siguiendo la tarea que venimos haciendo, saben que venimos trabajando en esto, en la mujer, en volvernos a conectar, porque si nos conectamos, todo lo que nace de nosotras nace conectada, ¿sí? Todo lo que nace ya en nosotras nace con una conexión. Por eso es que tenemos que preparar la mujer argentina y prepararnos nosotras como mujeres argentinas, ¿sí?, para la vida que van a hacer, ya sea una vida física o una vida espiritual o lo que fuera, ¿sí? Volvemos a hacer ese puntito de Lira y Vega del origen, en donde todo nació y en donde todo hoy tiene que volver a renacer y unificarse. Ahí vamos a hablar un poco de eso más adelante. En realidad ahora nos vamos a ir más atrás. Perdón, vamos a ir más atrás, pero me voy a ir a hacer pis primero.
Y quien quiere hacer pipí, tomar agua, 5 minutitos, 10 minutitos, sí. ¿Cómo?